Saludos, mis queridos oyentes. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los ámbitos más misteriosos de la experiencia humana, el mundo de los sueños, donde la realidad y la ilusión se entrelazan tan estrechamente que a veces es imposible distinguir dónde acaba una y empieza la otra. Imagínese por un momento, estás tumbado en la cama y la noche envuelve tu casa en un suave manto de silencio. En algún lugar a lo lejos apenas se oye el susurro de las hojas, tal vez el tic-tac de un reloj en la habitación de al lado. Y en este silencio, tú y yo emprenderemos un maravilloso viaje al mundo de esos estados de conciencia que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre cuando los límites entre el sueño y la vigilia se difuminan, como la pintura de acuarela sobre el papel mojado. Exploraremos fenómenos que nos hacen cuestionar lo que creemos obvio, la diferencia entre lo que es real y lo que creemos que es real. Empecemos por el principio. ¿Qué es soñar? Cada noche, cuando caemos en el abrazo del sueño, nuestro cerebro no deja de funcionar. Al contrario, sigue creando mundos asombrosos, poblados de imágenes, sonidos, emociones y sensaciones. Es como si tuviéramos un cine invisible en la cabeza, donde cada noche se estrena una nueva película. A veces comedias, a veces dramas y a veces auténticos thrillers. Las investigaciones científicas demuestran que los sueños se producen sobre todo durante la fase de movimientos oculares rápidos, la fase en la que nuestra actividad cerebral es casi tan alta como durante la vigilia. Imagínese esto: el cuerpo descansa, los músculos están relajados y el cerebro trabaja con la misma intensidad que durante el día. Es un estado paradójico en el que estamos dormidos y despiertos al mismo tiempo a nivel de actividad neuronal. Pero los sueños no son solo ráfagas aleatorias de actividad neuronal. Son un proceso complejo en el que se entrelazan nuestros recuerdos, emociones, miedos y deseos. El sueño es esencial para nuestra salud física y psicológica, ya que afecta a la función cerebral, el equilibrio emocional, la inmunidad y la consolidación de la memoria. Podemos decir que cada noche pasamos por un proceso de reciclaje interno de todo lo que nos ha ocurrido durante el día. Y así, en este maravilloso mundo de los sueños, a veces ocurren sucesos especiales, sucesos que nos hacen preguntarnos por la naturaleza de la propia conciencia.
Uno de ellos es el llamado falso despertar. Imagina esta situación. Te levantas por la mañana, sales de la cama, vas al baño, te lavas la cara, desayunas y de repente te das cuenta de que todo este tiempo has estado durmiendo. Y de repente te das cuenta de que todo este tiempo has estado durmiendo. Te despiertas, esta vez de verdad, y te encuentras en la misma cama de la que creías que ya te habías levantado. Esto es un falso despertar. La experiencia de despertarse durante el sueño, cuando crees que estás despierto, pero en realidad sigues dormido. Lo más sorprendente de este fenómeno es su extraordinario realismo. Cuando se produce un falso despertar, el entorno que le rodea parece absolutamente real. Puede ver su habitación con todo detalle, sentir la textura de las sábanas, oír sonidos familiares. La mente crea una ilusión de realidad tan convincente que resulta casi imposible distinguirla de un verdadero despertar. A menudo, durante un falso despertar, empezamos a hacer las mismas actividades que hacemos normalmente después de levantarnos. Preparar el desayuno, ducharse, hablar con los seres queridos. Algunas personas incluso intentan escribir en un diario el sueño que acaban de tener, sin darse cuenta de que el acto de escribirlo también forma parte del sueño. Pero lo más sorprendente es que puedes experimentar varios falsos despertares seguidos en una misma noche. Imagínate, te despiertas, te levantas, empiezas a hacer tus cosas y luego te vuelves a despertar y te das cuenta de que todo lo anterior era un sueño. Pero incluso este segundo despertar puede resultar falso. Y el tercero. Y el cuarto. El biólogo francés Yves Delage describió un caso en el que experimentó la misma escena de falso despertar 4 veces seguidas. Cada vez estaba absolutamente seguro de que ahora estaba despierto de verdad. Se imagina cómo sería despertarse una y otra vez en la misma realidad, pensando cada vez que la anterior fue un sueño. Nos hace preguntarnos por la naturaleza misma de la realidad. Si nuestras mentes son capaces de crear ilusiones tan convincentes, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que creemos que es la realidad es realmente real? Este pensamiento puede parecer inquietante, pero nos abre perspectivas asombrosas para comprender el funcionamiento de la conciencia. Los investigadores identifican 2 tipos principales de falsos despertares. El primero
Es una experiencia tranquila, sin emociones. Te despiertas, empiezas a pensar en el sueño que has tenido. Te levantas y sigues con tus quehaceres habituales. Este estado puede ser una transición al sueño consciente. Ese fenómeno asombroso en el que una persona se da cuenta de que está soñando y puede controlar el contenido de su sueño. El segundo tipo de falso despertar es bastante diferente. Está teñido de ansiedad y miedo. Sientes que estás despierto, pero algo va mal. Oyes sonidos extraños. Ves objetos aterradores. Sientes la presencia de algo sobrenatural. Al mismo tiempo, permanece en la cama, incapaz de levantarse y moverse. Este estado puede ser muy intenso y aterrador. Curiosamente, el falso despertar es diferente de la parálisis del sueño, una condición en la que una persona es consciente de que está despierta, pero no puede moverse debido a una inmovilidad muscular temporal. En el falso despertar no existe tal parálisis. Puedes moverte, puedes actuar, pero todo esto ocurre en el sueño. Además, el falso despertar es diferente del sueño consciente. En un sueño consciente, eres consciente de que estás soñando y puedes controlar lo que ocurre. En un falso despertar, cada experiencia despierta se percibe como una verdadera realidad. Pero hay un fenómeno aún más misterioso: soñar en sueños. Se trata del estado de estar dormido en un sueño. Imagínate esto: estás en un sueño y en ese sueño te quedas dormido y ves otro sueño. Es como las muñecas rusas anidadas una dentro de otra, solo que en lugar de muñecas de madera hay capas de conciencia. Un internauta describió esta experiencia. Estaba dormitando en una clase en el colegio. Empezó a tener un sueño consciente. Intentó despertarse y pareció tener éxito. La clase continuó y entonces se despertó en su cama sin darse cuenta inmediatamente de que todo el episodio de la escuela había sido un sueño dentro de otro sueño. Nos hace preguntarnos cuántos niveles de conciencia pueden existir simultáneamente. ¿Puede haber un sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño? ¿Dónde está el límite entre estos estados? ¿Y qué ocurre con nuestra autoconciencia cuando nos movemos entre estos niveles? Algunos investigadores creen que soñar despierto y el falso despertar son esencialmente el mismo fenómeno. La mente crea la ilusión del despertar, que puede producirse en cualquier entorno, no necesariamente en la habitación donde nos quedamos dormidos.
Otros sostienen que estos estados se experimentan de forma diferente y son fenómenos distintos. Lo más interesante es cómo estas experiencias se reflejan en nuestra cultura. La película Inception popularizó el concepto de los sueños en capas, pero la idea de los sueños dentro de los sueños ya existía mucho antes. La encontramos en la literatura de Shakespeare, Bulgakov y Murakami. Esto demuestra que tales experiencias no son algo excepcional, sino que forman parte de la experiencia humana universal. Pero, ¿qué significa todo esto desde una perspectiva psicológica? ¿Por qué nuestra mente crea estas construcciones complejas y de múltiples capas? Una teoría sugiere que los falsos despertares y los sueños en sueños pueden ser un mecanismo de defensa de la psique. Tal vez sea así como nuestra mente subconsciente intenta protegernos de experiencias demasiado intensas o perturbadoras, manteniéndonos en estado de sueño. Imagine una situación. Se enfrenta a un acontecimiento importante que le provoca ansiedad. El día anterior puede que experimente un falso despertar en el que el acontecimiento ya se ha producido. Esta puede ser la forma que tiene la psique de ensayar la situación, preparándose para ella en el entorno seguro de un sueño. Los falsos despertares suelen producirse cuando estamos estresados o con exceso de trabajo. Cuando estamos bajo presión, nuestra psique puede utilizar estos estados como una forma de hacer frente a la situación. Los sueños recurrentes, incluidos los falsos despertares, suelen estar asociados a conflictos internos no resueltos o a sentimientos emocionales profundos. Tal vez estos fenómenos indiquen que nuestra psique continúa el proceso de integración de la experiencia, incluso durante el sueño. Trata de encontrar formas de hacer frente a lo que ocurre en nuestras vidas, utilizando complejos constructos de conciencia de varios niveles. Otra interpretación sugiere que un sueño dentro de otro sueño puede simbolizar distintos niveles de autoconciencia. Tal vez cada capa del sueño represente un aspecto diferente de nuestra personalidad o distintos niveles de autocomprensión. Podría ser un reflejo de profundos conflictos internos o de dificultades para comprender nuestra propia naturaleza. Curiosamente, las personas que practican el sueño consciente tienen más falsos despertares. Esto puede deberse a que estas personas están más atentas a sus sueños y los recuerdan mejor. O quizá la propia práctica del sueño consciente afecte de algún modo a la estructura de los sueños.
El sueño consciente es un fenómeno asombroso en el que una persona se da cuenta de que está soñando y puede controlar el contenido de sus sueños en mayor o menor medida. Más de la mitad de las personas han experimentado este estado al menos una vez en su vida. Durante los sueños conscientes, aumenta la actividad del lóbulo frontal del cerebro, la zona responsable del pensamiento lógico y la fuerza de voluntad. La gente utiliza los sueños conscientes para diversos fines: para el crecimiento personal, superar miedos, resolver problemas y desarrollar habilidades. Algunas personas incluso afirman que pueden recibir inspiración o conocimientos tácitos en sueños que les ayudan a resolver problemas complejos. Pero también existen riesgos potenciales. Algunos expertos creen que la práctica del sueño consciente puede difuminar los límites entre el sueño y la realidad, lo que puede afectar negativamente a la salud mental. La elevada actividad cerebral durante esos sueños puede alterar la calidad del sueño y provocar despertares frecuentes. Stephen LaBerge, uno de los principales investigadores sobre el sueño consciente, cree que para no perder la conciencia tras un sueño consciente, lo que hay que anticipar es el falso despertar. Se trata de una paradoja interesante. Para permanecer consciente, hay que anticipar la pérdida de conciencia. Todos estos fenómenos nos hacen preguntarnos por la naturaleza de la conciencia y la realidad. Si nuestras mentes son capaces de crear construcciones tan complejas y multinivel, ¿qué nos dice esto sobre nuestra capacidad de percibir e interpretar el mundo que nos rodea? Quizá la frontera entre sueño y realidad no sea tan clara como pensamos. Quizá lo que llamamos realidad no sea más que otro nivel de conciencia, más estable y coherente que el sueño, pero no necesariamente más verdadero en un sentido absoluto. Este pensamiento puede parecer inquietante, pero también liberador. Si la realidad es en parte una construcción de nuestra conciencia, entonces tenemos cierto grado de poder sobre ella. Podemos influir en cómo percibimos e interpretamos el mundo. Los antiguos sabios decían: la vida es sueño y el sueño es vida. Quizá haya una profunda verdad en estas palabras. Quizá la distinción entre sueño y vigilia no sea tan importante como creemos. Lo que importa es lo que experimentamos, lo que aprendemos, cómo crecemos y nos desarrollamos. Cuando estudiamos los fenómenos del falso despertar y del soñar en sueños,
no solo estamos estudiando el funcionamiento del cerebro durante el sueño, estamos estudiando la naturaleza misma de la conciencia, cómo creamos nuestra realidad, cómo interpretamos nuestras experiencias. Cada vez que te vas a dormir, emprendes un viaje por los territorios inexplorados de tu propia conciencia. Puedes encontrarte con fenómenos extraños que te hagan cuestionar lo que creías evidente. Puedes despertarte en un sueño, dormirte en un sueño, experimentar varios niveles de realidad al mismo tiempo. Y nada de esto es una anomalía, ni un mal funcionamiento del cerebro. Es una parte normal y natural de la experiencia humana. Es la forma en que nuestra conciencia se explora a sí misma, intenta comprender su propia naturaleza. La gente siempre ha intentado comprender el significado de sus sueños. Han recopilado libros de sueños, creado sistemas de interpretación, buscado mensajes y predicciones en los sueños, aunque no podemos afirmar que los sueños contengan mensajes literales del futuro. Sí podemos decir que nos dicen mucho sobre nuestro mundo interior. Llevar un diario de sueños puede ser una herramienta útil para el autodescubrimiento. Al registrar sus sueños, puede observar imágenes, temas y emociones recurrentes. Puedes ver cómo reacciona tu subconsciente ante los acontecimientos de tu vida. ¿Qué problemas le preocupan? ¿Qué deseos y temores acechan en las profundidades de tu psique? Pero recuerde, no debe tomarse las interpretaciones de los sueños demasiado al pie de la letra. Un sueño no es un mensaje que hay que descifrar, sino un reflejo de los procesos internos que tienen lugar en tu psique. Lo importante no es el significado exacto de cada símbolo, sino la impresión general, el tono emocional del sueño, los sentimientos que evoca en ti. Si a menudo experimentas falsos despertares o sueños mientras duermes, puede ser un signo de estrés, fatiga o conflictos internos no resueltos. En estos casos, puede ser útil acudir a un especialista, un psicólogo o un somnólogo. La meditación, los ejercicios de respiración y las técnicas de relajación también pueden ayudar. Desarrollar la atención plena no solo durante el sueño, sino también en la vigilia, puede ayudarte a comprender mejor tus procesos internos. Cuando observas atentamente tus pensamientos, emociones y reacciones durante el día, desarrollas la misma capacidad de autoobservación que puede manifestarse en los sueños. Algunas personas
practican ejercicios especiales para desarrollar la capacidad de soñar conscientemente. Se preguntan durante el día: ¿estoy despierto? Comprueban la hora, se miran las manos, intentan leer un texto. El objetivo de estos ejercicios es desarrollar el hábito de comprobar la realidad, que también puede manifestarse en los sueños. Pero recuerda, el objetivo no es dudar constantemente de la realidad de lo que ocurre. El objetivo es desarrollar una comprensión más profunda del funcionamiento de tu propia conciencia. Aprender a entenderte mejor a ti mismo. Vivimos en una época asombrosa en la que la ciencia empieza a penetrar en los misterios de la conciencia. La tecnología moderna nos permite observar cómo funciona el cerebro durante el sueño, estudiar los mecanismos neuronales subyacentes a los sueños. Cada vez sabemos más sobre cómo se forman los sueños, cómo funciona la memoria durante el sueño y cómo las distintas fases del sueño están vinculadas a diferentes funciones cerebrales. Y sin embargo, muchas cosas siguen siendo un misterio. Aún no sabemos por qué los sueños a menudo nos parecen tan extraños e ilógicos. No entendemos exactamente cómo crea el cerebro imágenes tan vívidas y detalladas. No sabemos por qué algunos sueños se recuerdan y otros se olvidan al instante. Estos misterios hacen que el estudio de los sueños sea especialmente fascinante. Cada nuevo dato nos abre nuevos interrogantes. Cada estudio nos acerca a la comprensión de uno de los misterios más profundos: la naturaleza de la conciencia humana. Y aquí, en este silencio de la noche, cuando hablamos de sueños y despertares, de realidad e ilusiones, estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de lo que nos hace humanos: la capacidad de autoconciencia, de reflexión, de intentar comprendernos a nosotros mismos. Cada vez que experimentas un falso despertar o un sueño dentro de un sueño, estás participando en este antiguo proceso de autodescubrimiento. Tu conciencia está explorando sus propios límites, intentando comprender dónde acaba el yo y dónde empieza el no yo, dónde está la frontera entre el mundo interior y el exterior. Puede ser una experiencia aterradora, pero también profundamente esclarecedora. Nos recuerda que nuestra percepción de la realidad no es un reflejo pasivo del mundo exterior. Construimos activamente nuestra realidad, la interpretamos, le damos sentido. Quizá este sea el profundo valor de estudiar fenómenos
como el falso despertar y el soñar en sueños. Nos recuerdan que la conciencia no es algo estático, sino un proceso dinámico. No es un espejo que simplemente refleja el mundo, sino un principio creativo, activo, que crea el mundo. Y mientras nos tumbamos en la cama, preparándonos para dormir, podemos pensar en ello con asombro y gratitud. Cada noche tenemos la oportunidad de explorar los territorios inexplorados de nuestra propia conciencia. Cada sueño es una aventura. Cada despertar es un regreso a otra realidad. Pero, ¿cuál de estas realidades es más cierta? Quizá esta pregunta no tenga una respuesta definitiva. Quizá cada una de ellas sea verdadera a su manera. Quizá lo que importa no es qué realidad es la correcta, sino que podemos experimentar ambas. Podemos pasar de una a otra. Podemos compararlas y aprender de esa comparación. Los antiguos filósofos hablaban de una caverna en la que la gente solo ve sombras de cosas reales y confunde esas sombras con la realidad misma. Pero, ¿y si no existiera una única realidad verdadera? ¿Y si hay muchos niveles de realidad y cada uno es importante y significativo a su manera? Sueño y vigilia, realidad e ilusión, conciencia y subconsciencia. Todas estas categorías pueden no ser opuestas, sino diferentes aspectos de un todo. Quizá sea en el reconocimiento de esta unidad donde reside la sabiduría. Cuando estudiamos los falsos despertares y el soñar en sueños, no solo estamos estudiando características curiosas de la función cerebral, estamos explorando cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, cómo creamos nuestra realidad y cómo interpretamos nuestras experiencias. Y quizá lo más importante que podemos deducir de este estudio es que nuestra conciencia es mucho más flexible y creativa de lo que solemos pensar. No somos meros observadores pasivos del mundo. Somos participantes activos en la creación del mundo en que vivimos. Cada vez que te duermes, demuestras la asombrosa capacidad de tu conciencia para transformarse. Pasas de un estado a otro, de una realidad a otra. Y a veces, en los momentos de falso despertar o de soñar en sueños, experimentas esta transformación de forma especialmente vívida. Estas experiencias pueden desorientar, pero también liberar. Nos recuerdan que los límites que creemos inmutables pueden ser en realidad más fluidos de lo que pensamos. Quizá sea esta una de las lecciones
más importantes que podemos aprender del estudio de estos fenómenos. La realidad no es algo fijo e inmutable. Nuestra conciencia la crea y recrea constantemente, y tenemos cierto poder sobre este proceso. Esto no significa que podamos cambiar el mundo exterior con un solo esfuerzo de voluntad, pero sí significa que podemos cambiar nuestra actitud hacia este mundo, nuestra comprensión del mismo, nuestra interpretación de lo que ocurre. Y este cambio puede ser muy significativo. La próxima vez que experimentes un falso despertar con un sueño, intenta ver la experiencia con curiosidad y no con ansiedad. Intenta verlo no como una anomalía, sino como una oportunidad para comprender mejor el funcionamiento de tu propia conciencia. Pregúntate, ¿qué me dice esta experiencia sobre mi mundo interior? ¿Qué aspectos de mi vida pueden reflejarse en estos sueños estratificados? ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo a partir de esta experiencia? Y recuerde, no está solo en estas experiencias. Millones de personas en todo el mundo tienen experiencias similares. Forma parte de la experiencia universal, de lo que nos hace humanos. El estudio de los sueños y las ensoñaciones tiene una larga historia. La gente siempre ha intentado comprender el significado de sus visiones nocturnas. Han creado mitos y leyendas para explicar el origen de los sueños. Han desarrollado sistemas de interpretación, tratando de encontrar en los sueños una guía para sus vidas. Aunque la ciencia moderna nos proporciona conocimientos más precisos sobre los mecanismos del sueño, las preguntas básicas siguen siendo las mismas. ¿Qué significan nuestros sueños? ¿Qué relación guardan con nuestra vida de vigilia? ¿Qué pueden decirnos sobre nosotros mismos? Quizá las respuestas a estas preguntas no sean tan importantes como el proceso de formularlas. Quizá lo importante no sea encontrar respuestas definitivas, sino conservar la capacidad de preguntarse, de cuestionarse, de explorar los misterios de la propia conciencia. Al fin y al cabo, cada sueño es una experiencia única. Cada despertar es un regreso a otra realidad. Y en esta transición constante entre estados de conciencia, podemos encontrar no solo una comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, sino también una comprensión más profunda de nosotros mismos. Ahora, cuando la noche envuelve al mundo, cuando solo se oyen nuestras voces en el silencio, podemos sentir una conexión especial con estos misteriosos procesos. Podemos imaginar a millones de personas de todo el mundo sumiéndose en el sueño, mientras su conciencia
comienza a crear mundos asombrosos, llenos de imágenes y experiencias. Algunos experimentarán falsos despertares. Otros soñarán mientras duermen. Algunos experimentarán sueños conscientes. Otros se despertarán con vívidos recuerdos de sus aventuras nocturnas. Y todo ello son manifestaciones de un mismo y asombroso fenómeno: la conciencia humana. A menudo pensamos en el sueño como un estado pasivo, un tiempo de descanso para nuestro cerebro. Pero, en realidad, el sueño es un período de intensa actividad, un tiempo en el que nuestra conciencia funciona según otras leyes, explorando formas alternativas de percibir y procesar la información. Y en este contexto, los fenómenos del falso despertar y del soñar en sueños adquieren un significado especial. Nos demuestran que nuestra conciencia es capaz de operaciones mucho más complejas de lo que solemos pensar. Puede crear realidades multinivel, moverse entre ellas y mantener la ilusión de coherencia, incluso en las situaciones más paradójicas. Piénsalo. Cuando experimentas un falso despertar, tu cerebro no se limita a crear imágenes aleatorias. Construye una realidad coherente, conectada lógicamente. Te sitúa en un entorno familiar. Te hace comportarte de la forma en que te comportarías normalmente al despertar. Crea una ilusión convincente de continuidad de la experiencia. Requiere una increíble coordinación de distintas áreas del cerebro. Los sistemas de memoria tienen que trabajar para recrear entornos familiares. Las áreas responsables de planificar y ejecutar acciones deben activarse. Los centros emocionales deben funcionar para crear experiencias adecuadas. Y todo esto ocurre en un estado que llamamos sueño. Un estado en el que consideramos que nuestra conciencia está apagada. ¡Qué asombrosa paradoja! Resulta que nuestra conciencia nunca se desconecta del todo. Simplemente pasa a un modo de funcionamiento diferente. Empieza a funcionar según otros principios. Quizá por eso las culturas antiguas concedían tanta importancia a los sueños. Comprendían intuitivamente que el sueño no es solo la ausencia de vigilia, sino un estado especial de conciencia en el que pueden tener lugar importantes procesos de cognición y autoconocimiento. En algunas tradiciones, los sueños se consideraban viajes del alma a otros mundos. En otras, como mensajes de los dioses o los antepasados. La ciencia moderna nos da otras explicaciones, pero la intuición básica
sigue siendo la misma. En los sueños ocurre algo importante, algo significativo para nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Y cuando nos encontramos con fenómenos tan complejos como el falso despertar o el soñar en sueños, recibimos un recordatorio especialmente vívido de este significado. Estas experiencias nos obligan a cuestionar nuestras ideas habituales sobre la realidad, sobre los límites entre los distintos estados de conciencia. Pero la duda no es necesariamente algo malo. Los filósofos siempre han hablado del valor de la duda como herramienta de conocimiento. Cuando empezamos a dudar de lo que nos parecía obvio, abrimos posibilidades para una comprensión más profunda. Cartesius comenzó su filosofía dudando metódicamente de todo lo que podía ser cuestionado, y de lo único que no podía dudar era de lo que dudaba, es decir, del pensamiento. Pienso, luego existo. Esta famosa fórmula nació de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Quizá las experiencias del falso despertar y del soñar en sueños nos ofrezcan una versión moderna de esta duda cartesiana. Nos obligan a preguntarnos: ¿qué puedo saber con certeza? ¿Cómo puedo distinguir la realidad de la ilusión? ¿Qué significa ser consciente? Estas cuestiones pueden parecer abstractas, pero tienen implicaciones muy prácticas. Comprender la naturaleza de la conciencia puede ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos, nuestras reacciones y nuestras capacidades. Puede ayudarnos a afrontar mejor el estrés, resolver problemas y desarrollar nuestro potencial. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que nuestra percepción de la realidad es en parte una construcción de nuestra conciencia, podemos ser más conscientes de cómo interpretamos los acontecimientos de nuestra vida. Podemos aprender a ver las situaciones desde distintos ángulos y encontrar formas alternativas de entender lo que ocurre. Esto es especialmente importante en los momentos difíciles de la vida. Cuando nos enfrentamos a problemas, nuestra conciencia suele fijarse en una interpretación de la situación, en una forma de entenderla. Pero la experiencia de explorar estados de conciencia multinivel nos recuerda que siempre hay perspectivas alternativas, otras formas de ver. Al igual que en los sueños, podemos pasar de un nivel de realidad a otro. En la vida despierta, podemos pasar de una perspectiva a otra. Esto no significa que todas las interpretaciones sean iguales, pero sí que podemos elegir cómo entender lo que ocurre y cómo reaccionar ante ello.
Las personas que practican el sueño consciente suelen afirmar que la experiencia cambia su actitud ante la vida en general. Se vuelven más flexibles en su forma de pensar, más abiertas a nuevas posibilidades, más seguras de su capacidad para influir en su realidad. Por supuesto, es importante no irse a los extremos. Reconocer que nuestra percepción de la realidad es en parte una construcción no significa que podamos ignorar los hechos objetivos o las limitaciones lógicas, pero sí significa que tenemos más libertad para tratar esos hechos, interpretarlos y utilizarlos. Volviendo a los fenómenos del falso despertar y del soñar en sueños, podemos decir que sirven como una especie de laboratorio para estudiar estos procesos. En el entorno seguro del sueño, podemos experimentar con distintos niveles de realidad, distintas formas de percibir e interpretar la experiencia. Algunos investigadores sugieren que esta función puede ser una de las razones evolutivas de la existencia de los sueños complejos. Quizá la capacidad de crear y explorar realidades alternativas en sueños proporcionó a nuestros antepasados ventajas para resolver problemas y adaptarse a condiciones cambiantes. Piénsalo. Cada noche nuestro cerebro ejecuta algún tipo de simulación, creando diferentes escenarios, reproduciendo distintas posibilidades. A veces, estas simulaciones implican complejas construcciones de varios niveles, como soñar en sueños o falsos despertares. Tal vez sea la forma que tiene nuestro cerebro de entrenarse para desenvolverse en situaciones complejas e inciertas. En la vida real, a menudo nos encontramos con situaciones en las que los límites no están del todo claros, en las que necesitamos adaptarnos rápidamente a condiciones cambiantes. La experiencia de navegar por múltiples niveles de realidad en sueños puede prepararnos para esas situaciones. Esto puede explicar por qué los falsos despertares suelen producirse en momentos de estrés o incertidumbre. Quizá nuestro cerebro utilice estos estados para practicar estrategias de afrontamiento de la incertidumbre, para desarrollar la flexibilidad en la percepción y la respuesta. También es interesante observar las diferencias culturales en la percepción de estos fenómenos. En algunas culturas, los sueños en sueños o los falsos despertares se consideran experiencias especialmente significativas, quizá como señales o mensajes. En otras culturas pueden interpretarse de forma diferente. Esto nos recuerda que nuestra interpretación
de las experiencias interiores siempre tiene lugar dentro de un contexto cultural específico. La forma en que entendemos y evaluamos nuestros sueños no solo depende de su contenido, sino también del marco cultural en el que los interpretamos. Pero a pesar de estas diferencias culturales, los fenómenos en sí parecen ser universales. Personas de todas las culturas experimentan sueños complejos, incluidos falsos despertares y sueños dentro de sueños. Esto sugiere que estas experiencias están arraigadas en características fundamentales de la conciencia humana, no simplemente en construcciones culturales. Y esto nos lleva de nuevo a uno de los aspectos más apasionantes del estudio de la conciencia. Estamos explorando lo que nos hace humanos en el nivel más profundo. Estamos explorando no solo cómo funciona nuestro cerebro, sino también cómo surge nuestra experiencia singularmente humana de la conciencia. Cada vez que experimentas un falso despertar, un sueño dentro de un sueño, estás participando en esta gran exploración. Tu conciencia está demostrando su capacidad de creatividad, de crear realidades complejas y con múltiples capas. No se trata solo de un curioso efecto secundario del cerebro, sino de la manifestación de una de las capacidades humanas más asombrosas. Vivimos en una época en la que la ciencia está empezando a desvelar muchos de los misterios de la conciencia. La neurociencia nos está proporcionando una comprensión cada vez más detallada de cómo interactúan las distintas áreas del cerebro para crear diferentes estados de conciencia. La psicología nos ayuda a comprender el significado funcional de diversos aspectos de los sueños. Pero incluso con todos estos avances, la conciencia sigue siendo en gran medida un misterio. Aún no sabemos exactamente cómo se traduce la actividad neuronal en experiencia subjetiva. No entendemos por qué tenemos una vida interior, porque algo significa ser nosotros. Este misterio hace especialmente importante el estudio de fenómenos como los falsos despertares y el soñar en sueños. Nos ofrecen una ventana al funcionamiento de la conciencia, una oportunidad para observarla en estados inusuales, cuando sus reglas normales de funcionamiento se alteran o violan. Quizás sea en estos estados límite donde mejor podamos entender la naturaleza de la conciencia. Cuando un sistema no funciona en su modo normal, se hacen visibles aspectos de su funcionamiento que normalmente
permanecen ocultos. Me recuerda a la forma en que los astrónomos estudian las estrellas. En circunstancias normales, muchas características de las estrellas permanecen invisibles. Pero durante los eclipses u otros acontecimientos astronómicos inusuales, los detalles que normalmente quedan ocultos a la observación se hacen visibles. Quizá los falsos despertares y los sueños en sueños sean una especie de eclipses de la conciencia, momentos en los que el orden normal se interrumpe y se hacen visibles aspectos del trabajo de la conciencia que normalmente permanecen entre bastidores. Al igual que los astrónomos utilizan los eclipses para comprender mejor la naturaleza de las estrellas, nosotros podemos utilizar estos estados de conciencia inusuales para comprender mejor la naturaleza de nuestras mentes. Para ello, debemos prestar especial atención a nuestras experiencias internas y estar dispuestos a observarlas y reflexionar sobre ellas sin prejuicios. Cuando experimentamos un falso despertar, es importante no limitarse a descartarlo como un sueño extraño, sino intentar comprender lo que puede decirnos sobre el funcionamiento de nuestra conciencia. ¿Qué elementos hicieron que la experiencia fuera convincente? ¿Cómo creó tu mente la ilusión de continuidad? ¿Qué le hizo darse cuenta de que estaba soñando? Estos detalles pueden darnos valiosas pistas sobre el funcionamiento de los procesos de percepción, memoria y autoconciencia. Del mismo modo, cuando se experimenta un sueño dentro de un sueño, merece la pena prestar atención a cómo la conciencia se enfrenta a esta compleja estructura multinivel. ¿Cómo mantiene un sentido de identidad a través de los diferentes niveles? ¿Cómo crea reglas diferentes para cada nivel? Estas observaciones pueden ayudarnos a comprender mejor no solo cómo funciona la conciencia en los sueños, sino también cómo lo hace en el estado de vigilia. Quizá los mecanismos que crean los sueños multicapa sean similares a los que nos permiten afrontar situaciones complejas y multicapa en la vida real. Piense con qué frecuencia a lo largo del día cambia entre distintos niveles de atención y conciencia. A veces estás totalmente concentrado en una tarea concreta. A veces, parte de tu atención está en la tarea y parte está pensando en otra cosa. A veces parece que sales de ti mismo y te observas desde fuera. Estos diferentes niveles de conciencia en el estado de vigilia pueden tener algo en común con los niveles de conciencia que experimentamos en sueños complejos. Aprender sobre uno puede ayudarnos
a comprender mejor el otro. Además, la práctica de observar atentamente los propios sueños puede desarrollar habilidades generales de autoobservación y reflexión. Estas habilidades son valiosas no solo para comprender los sueños, sino también para el crecimiento personal y el autoconocimiento en general. Cuando desarrollamos la capacidad de observar de cerca el funcionamiento de nuestra propia conciencia, adquirimos más poder sobre nuestras reacciones, emociones y procesos de pensamiento. Nos volvemos menos dependientes de los patrones automáticos de comportamiento y pensamiento. Esto puede ser especialmente valioso en nuestro mundo en rápida evolución, donde la capacidad de ser flexible y adaptable es cada vez más importante. Las habilidades que desarrollamos explorando estados de conciencia multinivel durante el sueño pueden ayudarnos a afrontar mejor los retos multinivel de la vida despierta. Pero volvamos a los fenómenos del falso despertar y del sueño onírico propiamente dichos. ¿Qué hace que estas experiencias sean tan especiales? ¿Por qué cautivan tanto nuestra imaginación? Creo que una de las razones es que representan una especie de paradoja. Son a la vez familiares y desconocidos, reales e irreales, comprensibles y misteriosos. Desafían nuestras categorías habituales de pensamiento. En el falso despertar, experimentamos algo que nos parece completamente familiar. El proceso de despertar que experimentamos todos los días. Pero, al mismo tiempo, hay algo en la experiencia que es sutilmente diferente. Es familiar, pero no lo es del todo. En el sueño, dentro del sueño, nos enfrentamos a una paradoja aún más vertiginosa. Estamos dormidos, pero al mismo tiempo también estamos dormidos dentro de este sueño. ¿Cómo se las arregla nuestra conciencia con esta estructura recursiva? ¿Cómo mantiene la coherencia y la lógica en una situación tan paradójica? Estas preguntas plantean cuestiones fundamentales en la filosofía de la conciencia. ¿Qué significa ser consciente? ¿Cómo crea la conciencia un sentido de unidad y continuidad de la experiencia? ¿Cómo se enfrenta a las contradicciones y paradojas? Tal vez el estudio de estos estados oníricos inusuales pueda aportarnos nuevos conocimientos sobre estos antiguos problemas filosóficos. Tal vez, observando cómo funciona la conciencia en las condiciones extremas de los sueños complejos, podamos comprender mejor cómo funciona en condiciones normales. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más intrigantes de todo este tema.
El estudio de los falsos despertares y del soñar en sueños no es solo un estudio de curiosas anomalías oníricas. Es el estudio de la naturaleza de la realidad misma. Si nuestra conciencia puede crear realidades alternativas tan convincentes en sueños, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad que experimentamos en estado de vigilia? Quizá la frontera entre lo real y lo construido no esté tan clara como creemos. La física moderna ya ha puesto en tela de juicio muchas de nuestras ideas intuitivas sobre la naturaleza de la realidad. La mecánica cuántica nos ha demostrado que, a un nivel fundamental, la realidad puede ser muy distinta de lo que observamos en el mundo macroscópico. La teoría de la relatividad nos ha demostrado que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del punto de vista del observador. Quizá el estudio de la conciencia y los sueños añada otra capa a esta reconsideración de la naturaleza de la realidad. Tal vez nos muestre que la realidad subjetiva, la realidad de nuestra experiencia, también es más compleja y tiene más capas de lo que solemos pensar. Esto no significa que debamos caer en el relativismo o el solipsismo totales. Es indudable que la realidad objetiva existe e impone límites a lo posible, pero sí significa que nuestra experiencia de esta realidad siempre está mediada por el funcionamiento de nuestra conciencia. Siempre es el resultado de un complejo proceso de interpretación y construcción. Y en este contexto, los fenómenos del falso despertar y del soñar en sueños adquieren un significado especial. Nos recuerdan el poder creativo de la conciencia, su capacidad para crear mundos de experiencia ricos y detallados. Tal vez en el reconocimiento de este poder creativo resida una de las claves para una comprensión más completa de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Si nuestra conciencia es capaz de crear realidades tan complejas en sueños, ¿qué más es capaz de crear? ¿Qué otras posibilidades se esconden en sus profundidades? No se trata de un llamamiento al pensamiento mágico o a la negación de la realidad objetiva. Es una invitación a una exploración más profunda del potencial de la conciencia humana, a una utilización más plena de sus posibilidades. Y aquí, en el silencio de esta noche, mientras reflexionamos sobre los sueños y los despertares, sobre la realidad y las ilusiones, podemos sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Participamos en el eterno esfuerzo humano
por comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Cada vez que te vas a dormir, te embarcas en un viaje cuyos resultados son impredecibles. Tal vez tenga un sueño normal. Tal vez experimente un falso despertar o un sueño dentro de un sueño. Puede que experimente un sueño consciente. Sea cual sea tu experiencia, será una creación única e irrepetible de tu conciencia. Y en esta creación puedes encontrar no solo entretenimiento o relajación, sino también profundos conocimientos sobre la naturaleza de tu propia mente. Así que, la próxima vez que te despiertes de un sueño complejo y estratificado, tómate tu tiempo para olvidar sus detalles. Tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que has vivido. Intenta comprender cómo tu conciencia creó la experiencia. ¿Qué mecanismos actuaron entre bastidores? Y recuerda, con estas reflexiones te unes a una antigua tradición de autoconocimiento humano. Desde los antiguos filósofos hasta los neurocientíficos modernos, siempre se ha intentado comprender la naturaleza de la conciencia y de los sueños. Tus propias observaciones y reflexiones forman parte de este gran proyecto de comprensión. El mundo de los sueños sigue siendo en gran medida misterioso, lleno de secretos y paradojas. Pero quizás sea en este misterio donde reside su valor especial. Nos recuerda que aún queda mucho por explorar en las profundidades de la experiencia humana, muchas oportunidades de descubrimiento y comprensión. Y mientras la noche envuelve al mundo, mientras la conciencia de millones de personas se prepara para sumergirse en el mundo de los sueños, podemos sentir una conexión especial con este gran misterio. Todos participamos en un gran experimento, un experimento de la conciencia que se explora a sí misma a través de una variedad infinita de estados y experiencias. Cada sueño es un nuevo experimento. Cada despertar es un nuevo descubrimiento. Y en este proceso interminable de exploración y descubrimiento, no solo podemos descubrir el funcionamiento de nuestras mentes, sino también una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Ahora que nuestra conversación está llegando a su fin, cuando la noche ha alcanzado su punto más profundo, siento que es el momento de dejar que todas estas reflexiones se queden en silencio. Las palabras se disuelven en el aire como la bruma de la mañana, pero lo que hemos hablado permanece en algún lugar de las profundidades de la conciencia, listo para manifestarse
en el momento más inesperado. Quizá esta noche, cuando cierres los ojos y te dejes abrazar por el sueño, algo de nuestra conversación resuene en tus sueños. Tal vez tu conciencia, enriquecida con nuevos conocimientos sobre la naturaleza del sueño y la vigilia, cree imágenes especialmente vívidas y significativas. Y sabes, hay algo hermoso en el hecho de que no podamos controlar totalmente lo que nos ocurre en nuestro sueño. Hay algo maravilloso en el hecho de que cada noche nuestra conciencia nos depare una sorpresa, una nueva realidad, nuevas experiencias, nuevas posibilidades de comprendernos a nosotros mismos. Así que esta noche, mientras caes en el abrazo del sueño, que tu conciencia te regale un viaje especial y que sueñes sueños donde las fronteras se conviertan en puentes, donde cada despertar, falso o verdadero, traiga consigo una sensación de profunda comprensión y paz. Que sueñes mundos multinivel donde vagues entre realidades como un sabio explorador, aprendiendo las infinitas posibilidades de tu propia conciencia. Y si experimentas un falso despertar, que no sea una fuente de ansiedad, sino un momento de asombro ante el poder creativo de tu mente. Y si ves un sueño mientras duermes, que sea como un descenso a profundas cavernas subterráneas, donde cada nuevo nivel revela galerías cada vez más bellas y misteriosas de tu mundo interior. Que tus sueños estén llenos de esa tranquila sabiduría que solo llega en el silencio de la noche, cuando la mente se libera de las preocupaciones del día y se permite explorar verdades inaccesibles para la mente despierta, y que cada despertar, real o falso, traiga consigo una parte de esta sabiduría a tu mundo diurno. Buenas noches, querido oyente. Que tus sueños sean profundos y tus despertares suaves.